Hola, buenos días compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre un artículo que habla sobre el desarrollo de los miembros vertebrados. Mi nombre es Guerrero Aguilar Aymirani. Iniciamos mencionando la importancia que tienen los miembros en el proceso de locomoción y el grado de conservación que muestran nuestras estructuras a lo largo de la evolución de los vertebrados. Hoy en día se considera relevante entender su desarrollo en diferentes modelos animales comparando los genes involucrados en este proceso y los fenómenos celulares observados en las distintas especies estudiadas. El desarrollo de los miembros vertebrados son órganos complejos con un arreglo asimétrico de sus partes. Existen tres ejes a considerar, el primero de los cuales es el eje proximal distal, el segundo es el eje anterior-posterior y el tercero es el eje dorsal ventral. A nivel morfológico, el proceso de formación durante el desarrollo temprano de los miembros es similar en todos los vertebrados. En la especificación e inducción del bozo participan las señales moleculares que le indican al embrión del vertebrado la posición exacta desde donde deben de desarrollar los esbozos de los miembros. Está dada por el ácido retinoico y los productos proteicos de los genes OX. El ácido retinoico actúa a modo de morfógeno. Es producido en la región posterior del embrión, difundiendo hacia la región anterior, generando un gradiente de concentración que determina la expresión de genes homeóticos de la familia OX, en aquellas posiciones donde posteriormente se formarán los miembros anteriores y posteriores, o superiores e inferiores. La expresión específica de los genes OX, ya sean genes OXA y D, en estas posiciones es fundamental para la posterior formación del esbozo de los miembros del embrión del vertebrado. En aquellos segmentos del mesodermo embrionario, desde donde se derivan los miembros, quedan especificados mucho antes de que aparezcan los esbozos de los miembros, debido a la acción de los genes OX. Esta especificación se debe a ciertos genes de la familia FGFE, que son factores de crecimiento fibroblástico, y de WNT. Estas son proteínas que difunden desde las células que los producen, formando un gradiente de concentración que disminuye con la distancia desde su centro de producción y en la cual tienen una producción biológica diferencial en los distintos tejidos blandos sobre las que actúa. Una proteína codificada por un miembro de la familia de los genes FGF es la FGF10. Esta es fundamental en la formación de los miembros, ya que es una proteína producida por células mesenquimales del mesodermo lateral somático, a partir del cual posteriormente se forman los miembros. Es capaz de promover mediante un efecto parácrino las interacciones del mesoectodermo y llevan a la formación de los miembros. Este efecto parácrino de FGF10 se traduce en dos efectos en la zona donde se formarán los miembros. El primer efecto es la proliferación de las células mesenquimales del mesodermo lateral somático, que conduce a la formación del esbozo del miembro. El segundo efecto induce la expresión de la proteína FGFS en el ectodermo adyacente del mesodermo lateral. Esta expresión es importante en la generación de los miembros. Un punto importante es que la expresión de esta proteína es previamente promovida y luego mantenida por los miembros de la familia WNT, en la zona donde se formarán los miembros anteriores y posteriores. De aquí surge la pregunta, ¿cómo los vertebrados pueden distinguir entre generar miembros posteriores y miembros anteriores? La respuesta a esta pregunta está centrada en dos factores de transcripción, TBX5 y TBX4, cuya expresión tanto a nivel de mRNA y de proteína está restringida al mesodermo lateral adyacente a las zonas de formación del esbozo de miembros anteriores y posteriores respectivamente. Ambos genes inducen y mantienen la expresión de la proteína FGF10 en el mesodermo lateral adyacente al ectodermo, desde donde se formarán los miembros tanto superiores y posteriores. La expresión de TBX y TB4 es promovida por distintos miembros de la familia de las proteínas WNT. En la formación del esbozo de los miembros, según Shum, el esbozo del miembro está compuesto de células mesenquimáticas indiferenciadas que derivan del mesodermo lateral somático y están cubiertas por el ectodermo.
Según Montero y Hurl, esta condensación de células mesenquimáticas está mediado por por moléculas de fibronectina, N-caderina, tenasina y proteína oligomérica de cartílago y la disminución de colágeno 1. Una vez que el mesodermo lateral somático ha sido inducido por la acción de la proteína FGF10, estas células mesenquimales comienzan a proliferar y forman los esbozos embrionarios de los miembros. Otras células, como las del dermatomo y miotomo lateral, migran desde el somito hacia la zona del esbozo del miembro, y ésta comienza a crecer en tamaño formando el miembro. Este fenómeno ocurre tanto en los miembros anteriores, superiores, como en los miembros posteriores, inferiores. En la inducción y formación de la cresta apical ectodérmica es cuando las células mesenquimales ingresan en la región del miembro, secretan factores que inducen al ectodermo que la recubre a formar la llamada cresta apical ectodérmica, el CAE. Esta estructura se ubica en el margen distal del esbozo del miembro y se constituye en un centro productor de señales para el desarrollo de ellas. Sus principales funciones del CAE incluyen mantener el tejido mesenquimal ubicado bajo él en un estado de proliferación continua que permite el crecimiento del miembro en la dirección proximal distal, mantener la expresión de células que permiten la formación del eje anteroposterior del miembro e interactuar con proteínas que especifican los ejes anteroposterior y dorsoventral de manera que cada célula reciba la información posicional necesaria para diferenciarse. Como resultado de sus funciones del CAE, el esbozo del miembro crece debido a la proliferación de estas células mesenquimales, que se encuentran inmediatamente bajo la CAE. El resultado de este proceso es el crecimiento progresivo de los miembros de los vertebrados. Para la especificación del eje proximal distal participan los genes OX. El tipo de estructura formado a lo largo del eje proximal distal es especificado por estos genes. Ellos cumplen una segunda función en la especificación de las células mesenquimales, que forman las distintas posiciones del eje proximal distal de los miembros invertebrados, ya sean estilópodo, zeugópodo o autópodo. Los genes OX involucrados en esta función, como ya se había dicho, son de la familia OXA y OXD. Como resultado de la acción de estos genes, se forman tanto los miembros anteriores como los posteriores, y el resultado final de esta acción génica difiere en bastante en los distintos vertebrados. Para la especificación del eje anterior-posterior es la formación de la zona de actividad polarizante. Participa la proteína FGFS que induce la expresión de otro gen, cuya proteína también es capaz de difundir, la zonin GETGU, SHH. La proteína SHH está involucrada en la regulación de la actividad de un centro de señales del esbozo del miembro, la zona de actividad polarizante. La SHH es una proteína que funciona como agente regulador de la actividad de la zona de actividad polarizante. Su expresión es fundamental en la formación del eje anteroposterior de los miembros vertebrados. Su expresión en la zona de actividad polarizante parece ser regulada por miembros de la familia OXA y OXD. Para la formación del eje proximal distal participan tres procesos. En un inicio, la actividad biológica de SH. Esta es compleja, pues esta proteína produce, además de la expresión de FGF4 en la zona posterior del CAE, la secreción de FGF4 por el CAE es a su vez importante para mantener de manera recíproca la expresión de SHH en la SAP. Además, mantiene la expresión del FGF4 y FGFS en el CAE. De esta manera, no solo regula la formación del eje anterior-posterior, sino que también es un factor importante en la formación del eje proximal distal de los miembros. El segundo proceso es la generación del eje dorsoventral, donde los miembros tienen una polaridad dorsoventral. Esta especificación de este eje se debe a un tercer centro que reside en el ectodermo no apical. La proteína WNT7A es secretada desde el ectodermo dorsal. Instruye a las células mesenquimales circundantes a diferenciarse en estructuras dorsales, mientras que en Gray-LED1 ingresado en el ectodermo ventral inhibe la expresión de WNT7A.
En esta zona del esbozo de miembro promueve la formación de estructuras ventrales. El tercer proceso es la formación de los dígitos de los miembros. En esta son la muerte celular programada o apoptosis. Esta cumple una función fundamental en esculpir los miembros. La apoptosis es fundamental en la formación de articulaciones y en la formación de dígitos separados, en este caso autótopos, que observamos en los vertebrados. La muerte de células específicas en los miembros de los vertebrados está genéticamente programada y ha sido así seleccionada durante la evolución. La señal molecular que promueve la apoptosis está mediada por las proteínas de factores morfogénicas óseos o BMP, que son Bone Morphogenetic Proteins. Aquí podemos ver unos ejemplos de la muerte celular programada. La fecha que se ve en la figura 6 del feto de un embrión de pollo indica la apoptosis de la membrana interdigital destacada por la marca azul. En la figura 7 vemos el estídopodo, pseudópodo y autótopo, miembros anteriores del embrión del pollo de 120 horas de incubación. Aquí participaron varios autores en la discusión del desarrollo de los miembros vertebrados. Coates y Sakani and Double realizaron una comparación entre los miembros de los tetrápodos y las aletas de los teleósteros. Observaron que el patrón de expresión de los genes era bastante similar en ellos, aun cuando sean dos estructuras funcionalmente diferentes. Los autores del artículo observaron en embriones de raya la presencia de un esbozo de miembro similar, que al ser descrito por aves y mamíferos, todas estas concordancias hacen pensar que la existencia de una homología de estos organismos y que la existencia de una interacción celular y molecular provoca la diferenciación de esta extremidad que es propia de cada especie. Aquí es mi referencia, que es el artículo de divulgación y mi cuestionario.